Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano, edición fin de semana. Bueno, ustedes saben, esta semana todo el tema que ha movido lo informativo y lo noticioso en la República Dominicana, pues evidentemente ha sido el huracán Fiona y los efectos provocados, los daños causados en la República Dominicana tras su paso como un huracán de categoría 1. Hacía unos 18 años que la República Dominicana no era afectada directamente por un huracán. El último antes de Fiona fue en el 2004 y desde esa fecha los huracanes nos daban de lado, sentíamos sus efectos directos, lluvias, marejadas, pero nada más. Ahora nos tocó y gracias a Dios pues fue un huracán apenas de categoría 1. Luego que Fiona salió del territorio de la República Dominicana, fue ganando fuerza porque entró en aguas calientes del Océano Atlántico y entonces al salir ya se había convertido para mediados de semana en un huracán de categoría 4. Imagínese usted, afectando el jueves pasado las Bermudas y luego entonces dirigiéndose hacia Canadá. Así anda Fiona, pero a nosotros nos tocó un huracán de categoría 1 con vientos huracanados de 150 kilómetros por hora. Como parte de los efectos provocados por Fiona y lo que ha estado reportando el Centro de Operaciones de Emergencia en sus diferentes boletines, hemos tenido miles de viviendas afectadas, hay miles de personas que fueron movilizadas a albergues, ya la mayoría han retornado a sus hogares, apenas quedaban unos pocos que perdieron sus viviendas, lo perdieron todo, y entonces son personas que evidentemente hay que construirle su casa desde cero, como anunció el presidente Luis Abinader. Daños en el sistema eléctrico, ya para hoy prácticamente todo el sistema energético de las provincias La Altagracia, salvo algunas áreas de La Romana, de Atomayor, del Ceibo y de Samaná, ya ha sido restablecido. Ya el jueves, el presidente Luis Abinader anunciaba que en algunas provincias, como en Samaná, el 90% del sistema energético ya estaba restablecido, que Higüey iba por el mismo camino, en La Romana también estaban a un 60% para el jueves. Ya viernes y sábado, pues la mayoría del sistema energético en la región este del país estaba funcionando cuando prácticamente el sistema colapsó. Cayeron unos cables, unas líneas de distribución de alta tensión y eso afectó todo el sistema de distribución energética para el este del país. Algunas comunidades quedaron incomunicadas, carreteras afectadas, varios puentes, entre esos el puente de Pontón en La Vega, que ya había sido intervenido porque tenía unos problemas en su estructura y el Ministerio de Obras Públicas estaba trabajando en el puente de Pontón, estaba cerrado, no había circulación allí, por eso cuando usted llegaba a La Vega había un desvío en la autopista Duarte, ese es el puente de Pontón, y entonces se estaba trabajando. Ahora con las aguas y todo esto, pues esa parte de la estructura del puente se dio, fue ya demolida por brigadas del Ministerio de Obras Públicas y ya se está trabajando para su restauración. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader, como les comentaba, al día siguiente fue a Higüey. Fue a Higüey, anunció desde Palacio, desde el Centro de Operaciones de Emergencia, anunció primera vez que va un presidente al Centro de Operaciones de Emergencia en medio de un huracán, de un operativo, de un estado de emergencia, y eso lo hizo el presidente Luis Abinader, lo destacó el director del COE, Juan Manuel Méndez, cuando hizo recordar que primera vez que un presidente va al COE, y eso es destacable, eso es muy bueno. Pues el presidente Luis Abinader fue en persona a la región este del país, sobre todo al municipio de Higüey, para él ver con sus propios ojos, poder constatar con sus sentidos y tener una impresión personalmente in situ, en el lugar de los hechos, de lo que había pasado en la región este del país, sobre todo en la provincia de Altagracia, el municipio de Higüey, tras el paso del huracán Fiona. Allí la gente se le acercó, vio parte de esa miseria que brota
que solamente nos damos cuenta por algunos lares cuando ocurren este tipo de tragedia, que desnudan, que encueran en buen dominicano nuestra poca vergüenza, nuestra pobreza, la vulnerabilidad en que viven miles de dominicanos y a espaldas tal vez del progreso que se alcanzan en otras latitudes y que están ajenos de las bonanzas que se adquieren en una economía como la dominicana que sigue creciendo y que sigue estable. Pero esas son las realidades de los mundos, realidades de nuestras sociedades. Pero este tipo de tragedia, cuando viene un huracán como Fiona, nos pone al desnudo. Y entonces desnuda nuestra pobreza, desnuda nuestra miseria, desnuda nuestras faltas y nuestras carencias. Y vemos entonces que hay miles de familias dominicanas que viven, algunos por debajo de los umbrales de la pobreza, que les falta casi todo, que no tienen casi nada. Y son gente que viven quizás y sin quizás por obra, gracia y misericordia de Dios. Cuando estas cosas ocurren, entonces solemos mirar hacia allá porque en el ajetreo de la vida nos envolvemos en nuestras propias cosas y nos olvidamos de la solidaridad al prójimo. Cuando ocurre un fenómeno, una tragedia como esta, entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que padece necesidad, que hay mucha gente que vive en pobreza, que vive en miseria, y ahora que lo poco que tenían lo pierden, no tienen nada, entonces nos convoca a la solidaridad. Vamos a ver esta historia preparado por el equipo de EN Noticias de la visita del presidente Luis Abinader al municipio cabecera de la provincia de la Altagracia, Higüey. La provincia de la Altagracia fue la más afectada por el huracán Fiona, ya que por esta parte del país fue que el fenómeno atmosférico tocó suelo dominicano, por lo que el presidente Luis Abinader la incluyó entre las 8 declaradas en emergencia. Que todos ayudemos a nuestros vecinos, que todos trabajemos por todo. Y es que el impacto del huracán Fiona afectó los dispensadores eléctricos de las estaciones, lo que causó dificultades en el expendio de gasolina y gasoil, generando esto retrasos a las personas que debían dirigirse a sus trabajos. Por la situación de la lluvia, los dispensadores no encendieron, igual que todas las estaciones. Solamente tenemos unos habilitados. En sus vehículos, motores o con galones en las manos, decenas de personas se enfilaban desde tempranas horas de este martes en distintas estaciones de combustible de Higüey en la provincia de la Altagracia. Muy difícil porque casi ninguna de las bombas tienen gasolina. Vine ahora aquí y encontré. Los empleados y administradores de las gasolineras aseguran que cuentan con combustible suficiente para abastecer las necesidades de la población. Bueno, ustedes lo vieron ahí, parte de la historia de esta semana, de lo que ocurrió esta semana históricamente. Vimos a un presidente Abinader de manos de su pueblo, con las autoridades de la provincia, con autoridades de su gabinete, dándole frente a los problemas y buscando soluciones a los estragos que nos dejó Fiona tras su paso por la República Dominicana, sobre todo el este del país. Mire, el presidente Abinader el miércoles en la noche realizó una rueda de prensa con parte de su gabinete y parte de las autoridades de los organismos de socorro agrupados en el COI para ofrecer un informe preliminar de los efectos que había provocado Fiona en la República Dominicana y anunciar un paquete, una serie de medidas adoptadas por su gobierno para ir en auxilio de las familias que perdieron sus viviendas o que perdieron sus ajuares, de los productores agropecuarios, de empresarios o pequeños comerciantes que también fueron afectados o lo perdieron todo, de algunos hoteles como en el este, en la Altagracia, 4 hoteles fuera de operación, en Samaná y en Las Galeras, varios pequeños hoteles allí también quedaron fuera de servicio porque fueron afectados por Fiona. Recuerde que Fiona salió por Samaná, impactó fuertemente en Samaná y algunos hoteles pues sufrieron el impacto. El presidente estuvo en Samaná, ofreció un paquete de ayudas, de asistencia para que estos hoteles se levanten. Preocupado el presidente por la cantidad de empleos que genera la industria hotelera y hoteles fuera de operación, estamos hablando de cientos de empleos que se pierden.
hoteles fuera de operación, hablamos entonces de una gran cantidad de empresas en la cadena de producción que dejan de surtir productos agropecuarios, de servicios, una gran cantidad de servicios con hoteles cerrados. Entonces, por eso el presidente dijo que iban a poner todo su empeño para que se acelerara la recuperación de los hoteles que fueron afectados, sobre todo en la provincia de Samaná, por el impacto de Fiona. El presidente anunció en Palacio, en esta rueda de prensa, miércoles en la noche, que el gobierno va a construir 5.500 viviendas en el este del país y 2.800 viviendas en el nordeste. Algunas de estas viviendas tienen que ser construidas desde cero. Otras viviendas fueron parcialmente destruidas, pero estamos hablando de, en este primer paquete anunciado por el presidente Abinader, de 8.300 viviendas que el gobierno se compromete a construir y a reconstruir en lo que el presidente llamó un plan de reconstrucción a partir de este fin de semana, que ya inició el fin de semana, y el presidente, pues patanas cargadas de madera, de zinc, de materiales de construcción, para comenzar a recuperar lo perdido por el paso del huracán Fiona. Vamos a ver estas declaraciones del presidente Luis Abinader en Palacio cuando anuncia este programa de reconstrucción y construcción de viviendas. El jefe de Estado anunció que este jueves de nuevo visitará las zonas más afectadas por el fenómeno atmosférico en la provincia Samaná. Aseguró que el gobierno se prepara para intervenir unas 5.500 viviendas en el este y 2.800 en la zona norte del país. De su lado, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados informó que unos 54 acueductos continúan fuera de servicio, de los más de 70 que resultaron impactados por el huracán Fiona. Va a ser 2 partidas de 500 techos cada uno. O sea que aparte de las 5.500 del este, de las 2.800 que se van a hacer, le estamos dando a discrecionalidad de la municipalidad. El día de hoy, como muy bien plantea el presidente de la República, ya se han incluido al sistema más de 400.000 personas. Por ejemplo, hoy entró el acueducto de Samaná, que muy bien, como resalta el presidente, por un trabajo eficiente de las sedes y en coordinación con nosotros, también entró el acueducto de la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente el acueducto de Nagua. Asimismo, el mandatario dijo que se tomarán medidas para acelerar la recuperación del sector agropecuario, tales como préstamos a 7 años y a tasa cero, y el traspaso de la cartera de préstamos al Banco Agrícola de productores que tienen deudas con entidades bancarias privadas. Se va a reestructurar el pago de los préstamos vigentes. Todo esto es en los lugares afectados. Se va a reestructurar el pago de los préstamos vigentes con el Banco Agrícola con hasta 7 años de plazo y a 0 interés. Segundo, se va a facilitar financiamiento a todos los productores afectados, en adición, para restablecer su cultivo a tasa cero. El gobernante informó que posiblemente el próximo lunes el Ministerio de Hacienda podrá tener un estimado del total de daños en términos económicos que provocó Fiona a su paso por territorio dominicano. Mientras, sobre el uso de los fondos que el gobierno está aportando a los ayuntamientos en las comunidades afectadas, el presidente advirtió lo siguiente. Es inaceptable en un momento de emergencia como este que nadie se aproveche del dinero del pueblo. Y eso no lo vamos a permitir nunca. De esta manera. El que afecte los bienes del gobierno en un momento como este va a ser también sometido de emergencia. Luis Abinader resaltó el trabajo realizado por los miembros de los organismos de socorro durante la situación de emergencia que generó el huracán y anunció que próximamente le hará un reconocimiento de manera formal. Muchas gracias, Víctor. Ustedes escucharon al presidente. El que se atreva a cogerse un centavo, a darle un mal uso a los recursos que está disponiendo el gobierno, es un gran sacrificio de las finanzas gubernamentales y de los recursos del Estado ante esta emergencia. El que se atreva a tocar ese dinero y que se atreva a darle un mal uso a esos recursos que son de emergencia, así mismo va a ser sometido de emergencia a la justicia. Lo dijo el presidente, así que ojo pelado, porque, y él decía y aclaraba, no es por los cabildos
Los cabildos tienen una manera de supervisión por parte de las autoridades para manejar las finanzas, para tratar de que se invierte el dinero donde tiene que invertirse. Entonces el presidente les entregó esta semana a los cabildos, los ayuntamientos de los municipios y de los distritos municipales, casi 100 millones de pesos. Esto es un fondo especial de emergencia de la presidencia para que los cabildos puedan contratar personas, hacer contrataciones de algunas maquinarias para limpiar las ciudades, para limpiar los pueblos de los escombros, de la basura y hacer algunos que otros trabajos, como se van a encargar los cabildos, que van a dirigir parte o a coordinar parte de los trabajos de construcción y de reconstrucción de viviendas, por lo menos con la logística y la contratación de gente que tiene que trabajar. Entonces el presidente le lanzó esa advertencia, porque hay gente que a veces en estos momentos quiere pescar en río revuelto y debe cuidarse, porque quizás el que sea pescado sea él. Vamos a la pausa, ya volvemos.